Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Feliz domingo para todos, queridos hermanos. Esta es una pequeña lección del Evangelio para este domingo que se celebra la fiesta del bautismo del Señor en el ciclo C. Y como estamos en el ciclo C, el Evangelio que nos acompaña va a ser el de Lucas. Va a ser el pedagogo durante todo este año que nos va a mostrar la vida, el ministerio y los misterios del Señor. Queridos hermanos, para este día está el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículo 15 al 16, y después los versículos 21 al 22. Vamos a comenzar con nuestra oración. Vamos a pedir Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Espíritu divino, Señor y dador de vida, tú inspiraste a personas a escribir la santa palabra de Dios, a ponerla por escrito. Pues también danos la inspiración para entenderla y hacer la vida en nosotros. Amén. Comencemos, queridos hermanos, con el versículo 15. Dice el texto que como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. En este versículo 15 encontramos el verbo prosdokao. Prosdokao significa esperar, pero no es cualquier espera, es la espera de aquel que está a la expectativa, de aquel que espera una buena noticia, que espera un cambio, de aquel que sabe que algo va a suceder. Entonces el verbo prosdokao indica aquí que el pueblo estaba expectante, estaba esperando, tenía esa expectativa, algo bueno va a pasar. Y aquí también se manifiesta que el pueblo se preguntaba en su interior. En el griego se utiliza esta palabra, dialogizomenon. Dialogizomenon, pues es el verbo que se utiliza para el pensar, para el reflexionar. Entonces todo el pueblo estaba reflexionando. Cardiais, cardio, que significa corazón. Entonces cardiais, estaba reflexionando en su corazón el pueblo. Y aquí, queridos hermanos, en este versículo 15, entonces el evangelista Lucas nos está diciendo que Juan ha causado con su palabra, con su testimonio, un gran impacto en el pueblo. Sí, una gran expectativa. Ha causado una reflexión profunda. Entonces ha tocado el corazón de todos, porque dice panta, pantón, panta significa todo. Todos llegaban a preguntarse si él era el Mesías, si él era el Cristo. En el versículo 16, Juan les responde, dirigiéndose a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En este versículo 16, el evangelista coloca en la boca de Juan el Bautista esta palabra, isgiroteros, que viene del verbo isgeros, que significa más fuerte. Fíjate que Juan el Bautista no dice viene uno fuerte, él dice viene uno más fuerte. Pues está en la conciencia de Juan que su ministerio causa impacto. Está en la conciencia de Juan de que ese ministerio que se le ha dado, pues es un ministerio fuerte. Pero él también es humilde en aceptar que el ministerio de Cristo es más fuerte. Fíjate, isgiróteros significa otro más fuerte. Escúchalo, isgiróteros. Está diciendo Juan, viene uno más
fuerte. Pues Cristo es más fuerte. Y esto es bueno saberlo, porque a veces creemos que ese pecado que está en nosotros es fuerte y no podemos con él. A veces creemos que ese vicio, que esa cadena de odio que nos ata o de resentimiento que nos ata a un pasado, creemos que es fuerte. No, Cristo es más fuerte que nuestro pecado, que nuestros enemigos. Cristo es el más fuerte que el demonio. En el texto del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, 21, ¿te acuerdas que a Cristo lo critican porque sanaba y decían que él expulsaba demonios con la fuerza de Belcebú? Y el mismo Jesús da la idea: si alguien tiene un palacio bien acomodado, pero viene otro más fuerte, lo saca de ese palacio. Pues Cristo es más fuerte que el demonio. Cristo es más fuerte que el pecado. Hay que reconocer esto, queridos hermanos, como lo hizo Juan. Reconocer la grandeza de Cristo, reconocer también nuestra pequeñez. Y fíjate que Juan el Bautista también dice que él no es digno. Él no es digno. No merezco desatarle la correa de sus sandalias. Se dice ikanos. Ikanos significa yo no soy digno. ¿No soy digno de qué? Eso de desatar la sandalia, pues nos hace recordar que en esta época, cuando el jefe, el amo de una casa, si tenía riqueza, si estaba bien económicamente, pues sus empleados, sus esclavos, sus sirvientes, le lavaban, le quitaban las sandalias y le lavaban los pies. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Juan está diciendo que él no es ni siquiera digno de desatarle la sandalia. Quiere decir, yo no soy ni siquiera digno de ser un esclavo del que viene. Ni siquiera soy digno de ser esclavo de ese que es más fuerte. Sí, ese es más fuerte y es mayor en dignidad que yo. Eso es lo que está diciendo Juan. En esa humildad le está diciendo a Jesús que yo no soy ni siquiera ni sirvo para ser esclavo tuyo, porque le está diciendo que Cristo entonces es como el jefe de la casa. ¿Y cuál es la casa? Pues la casa de Israel, el pueblo de Israel. Aquí hay un bonito título para el Señor. Aquí Juan está recordando que Jesús es el amo, el dueño de la casa, el dueño del pueblo. Cristo es el dueño de la casa. Es un bonito título para recordar al Señor. Y dice el texto también de este versículo 16 que Él vendrá a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pues sí, el Señor con su bautismo pondrá a la humanidad a elegir si el corazón se abre a la conversión por Cristo, pues hay un bautismo de Espíritu Santo, pero también hay un bautismo de fuego, porque para aquellos que le digan no, que se nieguen a esa realidad de conversión, entonces aquellos que lo rechazan, ese bautismo va a ser de fuego. Pasemos, queridos hermanos, al versículo 21. Y dice el versículo 21, y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Versículo 21 y 22. Pues este versículo 21 dice todo el pueblo. Volvemos otra vez a decir que Juan el Bautista había causado un gran impacto en el corazón del pueblo. Pues se dice que todo el pueblo estaba bautizándose. Hay unos versículos que no leemos hoy, y en esos versículos pues se menciona que ahí llegó el pueblo, llegaron los publicanos, llegaron los soldados, llegaron aquellos que enviaron los sacerdotes. Allá llegó todo el mundo, todo el pueblo. Y dice en griego que Jesús, mientras estaba siendo bautizado, oraba. Miren este detalle hermoso. En griego se dice proseu yo menu. Proseu yo menu. Es un poco larga la palabra, por eso me enredo un poco, disculpen, pero es interesante volver a repetirla.
Proseuomeno. Proseuomeno. ¿Sabe qué significa proseuomeno? Viene de proseuomai, que significa orar. Y usted dice, y esa traducción de orar, literalmente, ¿qué importancia tiene? Pues proseuomeno o proseuomai viene de pro, que significa hacia, pero también puede significar intercambio. Pros significa hacia, intercambio, y eujomai significa deseo. Entonces, pros eujomai significa el deseo hacia, como si tú lanzaras ese deseo a Dios, le presentaras ese deseo de tu corazón, ese anhelo del corazón, lo que hay en lo profundo de tu vida. Entonces, pros eujomai significa hacia, ese deseo hacia Dios, darle el deseo a Dios. Pero la otra palabra, el otro significado, pros, no solamente significa hacia, sino también intercambio. También tienes un detalle hermoso. Entonces, pros eujomai significa intercambio de deseos. Sí, recuerda que eujomai significa deseo y pros también significa intercambio. Entonces, pros eujomai significa intercambio de deseo. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque significa que la oración es donde yo aprendo a entregarle a Dios mis deseos y aprender a recibir los deseos de Dios, su santa voluntad. ¿No te parece maravilloso entonces lo que significa esto de proseuomai? Proseuomai entonces es que yo le doy la oración a Dios y Dios me da también sus deseos. Yo le doy en mi oración los deseos a Dios, los deseos de mi corazón, los anhelos de mi corazón, y Dios también me da los deseos, su santa voluntad. Y eso es lo que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, hágase. La oración es eso, un intercambio de deseo. Y dice el texto que mientras Jesús oraba, se abrieron los cielos. Quiere decir que cuando Cristo le dice al Padre los deseos de su corazón, el cielo se abre. Cuando Cristo ora, el cielo se abre. Por eso nuestras oraciones están dirigidas a Cristo. ¿No te has dado cuenta que el sacerdote siempre dice: te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo? Es que en el nombre de Jesucristo nosotros oramos, porque la oración de Cristo, la oración que toma Cristo de nuestro corazón, abre el cielo. Cuando Cristo ora, abre el cielo. Esto hace una referencia, y me acuerdo del Deuteronomio 28, si no estoy mal, perdonen que desvaríe, que hay una serie de maldiciones para aquellos que se nieguen por Dios, que nieguen, que no escojan a Dios como su caminar, en su caminar. Y una de esas maldiciones dice: el cielo se te hará de bronce. ¿Qué significa eso? Que el cielo se va a cerrar. El cielo es de bronce, quiere decir que no podríamos alcanzar a Dios. Y en el tiempo del Adviento, antes de Navidad, leíamos al profeta Isaías que decía: ojalá rasgases el cielo y viniera. Pues sí, el cielo se abrió con Cristo. El nacimiento de Cristo, la Navidad que hemos pasado, es descubrir que el cielo se abrió. Ese cielo de bronce se abrió. Dios rasgó el cielo, y desde ese cielo rasgado escucha nuestras oraciones, porque cuando Cristo ora se abre el cielo. Pero también no solamente hay una epifanía. Recuerde que epifanía significa manifestación, sino que aquí se dice que el Espíritu Santo, esto es una epifanía divina. Aquí no solamente está el Hijo de Dios, sino que también está ese Santo Espíritu, y dice el texto que se posó sobre él, bajó sobre él con apariencia corporal. En griego pues se utiliza la palabra somático. Somático pues se trata de decir que así como Jesús recibió el Espíritu, porque Él lo va a dar, Jesús recibe el Espíritu para darlo. Podemos decir que Jesús, por ser divino, pues no necesitaba el Santo Espíritu de Dios,
porque Él es Dios. Pero dicen los padres antiguos, los padres de la iglesia, que Jesús recibe el Espíritu es para darlo. Es como su morral donde lleva, digámoslo así, todos los implementos que se necesitan para trabajar, su equipamiento. Entonces Jesús recibe el Espíritu Santo, pero lo recibe para darlo. Y se dice que el Santo Espíritu somaticó, que viene de soma, que significa cuerpo, carne. Entonces, así como Jesús se llena del Espíritu, el Espíritu se hace visible, se hace corporal. Ese Espíritu se deja ver. Entonces Jesucristo, que se espiritualiza, se llena de Espíritu, y el Espíritu que se somatiza, que se hace realidad, que toma forma corporal. Aquí, queridos hermanos, también recordamos, pues dice en forma en forma de paloma. Nos hace recordar el diluvio, cuando Noé, después del diluvio, pues primero lanza un cuervo y no vuelve, después lanza una paloma, y esa paloma trae pues en su pico un pedacito, una ramita de olivo. Pues esa paloma que nos hace recordar la nueva alianza, el comienzo nuevo, un tiempo de paz. Y ese mismo espíritu pues nos hace recordar a Génesis capítulo 1, donde dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces esta forma de paloma tiene una consonancia o tiene una unidad con aquel pensamiento del Espíritu de Dios en varios textos del Antiguo Testamento. Pero también falta la epifanía, así como la del Hijo, la del Espíritu Santo, falta la epifanía del Padre, porque aquí se dice que vino una voz del cielo. Entonces la epifanía del Padre, esta manifestación de Papá Dios, se hace con su voz. Queridos hermanos, esta es la fiesta del bautismo del Señor. Este texto que hoy nos presenta Lucas, hermoso texto del capítulo 3, versículo 15 al 16 y 21-22, nos recuerda eso. Nos recuerda que Juan ha causado impacto en el pueblo, pero él es humilde en decir, hay uno más fuerte, porque Cristo verdaderamente es más fuerte. Cristo puede más que nuestros pecados, puede más que cualquier cosa que quiera atarnos al vicio, puede más que el demonio. Él es más fuerte. Pero también se nos habla de esa hermosa epifanía de Cristo con el Santo Espíritu y el Padre, epifanía de la Trinidad. Que sea al Dios uno y trino el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,